mi gobierno es lo que ha dicho, no hay masacres porque no lo ordena el presidente. Es decir, siempre dando a entender que las Fuerzas Armadas no actúan por sí mismas, sino siempre por órdenes de la Comandancia Suprema. No creo que salga bien parado de todas maneras Marcelino García Barragán con este recuerdo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Félix Hernández Gamundi del Comité 68 que nos tome la llamada. Félix, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rubén, ¿cómo te saludarte? Igualmente, Félix Hernández Gamundi, como siempre, es un agradecimiento y un honor que nos accedas a conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hoy se cumplen 55 años de la masacre del 2 de octubre. Para las personas, pues muchos jóvenes que nos escuchan en este momento y que evidentemente no conocen bien esta fecha, el 2 de octubre es importante, pero más importante es el movimiento. ¿Qué fue el movimiento popular estudiantil de 1968, Félix? Qué bueno que me lo planteas así, Rubén. Yo digo, el movimiento de 68 es un estallido de rebelión juvenil en contra del autoritarismo del Estado, del gobierno y de la sociedad entera. Porque si en 68 el gobierno era autoritario, la sociedad también lo era. Eran autoritarias las familias con los jóvenes, especialmente contra las mujeres, pero también era igualmente autoritaria la escuela, y creo que eso en mucho ha cambiado, y lo que más ha cambiado en estos 55 años es la población. Creo que los mexicanos somos diferentes de lo que éramos entonces. Y el movimiento, brevemente, Félix, nace como un conflicto interuniversitario entre miembros de la UNAM y del Politécnico, pero rápidamente se transforma en otra cosa. ¿Cuál es la importancia del 68, Félix? Bueno, en realidad no es tanto un conflicto interuniversitario, sino nace como respuesta a una actuación brutal de las fuerzas locales de la Ciudad de México, de un grupo de jóvenes del Politécnico y de la universidad, particularmente de una escuela preparatoria privada incorporada a la UNAM y dos escuelas vocacionales del Politécnico. Y digo es en respuesta a la policía, porque el conflicto entre las escuelas es muy entre comillas. Se trata de un pleito callejero después de un partido de fútbol americano en la plaza de la Ciudadela, que era un partido que se hacía 2-3 veces por semana entre distintos grupos de estas escuelas, y muchas veces terminaban no en el marcador, sino en trompones, en trompadas, pero eso era usual y no pasaba nada. Al final se arreglaban y volvían a jugar. La diferencia aquí la hace la intervención brutal de la policía el día 22 de julio. Luego vienen las protestas, y el 26 de julio, que coincide con la conmemoración del inicio de la Revolución Cubana, los estudiantes del Politécnico van protestando y en el camino se encuentran con el acto de solidaridad con la Revolución Cubana, se juntan, acuerdan irse al Zócalo a protestar, y vuelve a intervenir la policía, los granaderos, de una manera mucho más brutal, y entonces allá hay muertos y hay heridos y hay una serie de cosas que nadie esperaba, y eso propiamente marca el inicio del movimiento como una reacción de protesta en contra de esta brutalidad policial. Félix, una de las sellos distintivos del movimiento es la capacidad de autoorganización de los propios estudiantes, la creación del Consejo Nacional de Huelga, que fue muy importante, las brigadas, el contacto con la población. Me gustaría que nos hablaras, aunque sea brevemente, de esto, porque luego hay algunas reinterpretaciones, revisiones del movimiento. Incluso se habla de que en realidad estaba manipulado por fuerzas políticas en el contexto de la sucesión presidencial. Qué importante que lo digas, sí, qué importante. Mira, efectivamente, en años previos a 68 había habido muchos otros movimientos, los ferrocarrileros, el magisterio, petroleros,
campesinos, etcétera, que siempre habían terminado cuando el gobierno detenía a un dirigente, al dirigente, y ahí se acababa el movimiento. A eso se le llamaba descabezar el movimiento. Exacto. 68 deliberadamente asume una forma de dirección diferente, es el Consejo Nacional de Huelga, que estaba integrado por 3 representantes de cada escuela en huelga y llegó a estar integrado por 310 elementos, cada uno en grupos de 3 representantes de una escuela, que esos representantes eran ratificados o removidos todos los días en una asamblea general de cada una de las escuelas. En esa forma de integrarse, entenderás, el Consejo Nacional de Huelga fue una instancia absolutamente plural, heterogénea al principio. Yo creo que de 310 habría unas 10 o 15 compañeros que tenían alguna militancia política en algún partido. Los demás, ninguno. Nadie tenía ni militancia en un partido, y quizá como el 80% no tenía experiencia o antecedentes de militancia en ninguna organización, incluso no partidaria. Eran gente que llegó a la representación por el impulso de sus respectivas asambleas. Eso lo hizo una instancia que para tomar decisiones tenía que deliberar, dialogar mucho, y fue formidable el hecho de que la mayor parte de las decisiones se tomaban por consenso, pero cuando no había condiciones para el consenso, pues las decisiones se tomaban de la única manera que entiende la democracia, que era votando. Uh-huh. El proceso de diálogo y de debate en el Consejo era tan intenso y tan amplio, que a veces para tomar un punto de acuerdo de alguna cosa que fuera crítica, las sesiones comenzaban a las 6, 7 de la tarde y llegaron a terminar a las 6, 7 de la mañana del día siguiente, sin que nadie se retire, sin que nadie abandone la asamblea. Entonces, con eso, el Consejo ganó una representatividad muy grande, pero al mismo tiempo, en la medida en que fue tomando medidas, acuerdos, siempre muy desafiantes ante el gobierno, fue ganando una autoridad política y moral muy grande, desde luego entre los estudiantes, pero también ante la población, porque la violencia de las Fuerzas Armadas fue creciendo, se incorporó el ejército, y entonces se incorporaron las familias, los padres, desde luego, los vecinos, las colonias enteras, comerciantes de mercados, artistas, el magisterio, etcétera, y eso le dio al Consejo la fuerza que llegó a tener. ¿Qué tal, Félix Hernández? Te saluda Jesús Estrada. Una pregunta también justo en eso que acabas de explicar. Ahí se entiende también la clave, me parece muy importante lo que comentaste al principio, de cómo la sociedad también ha dejado de ser conservadora a lo largo de estos 55 años, desde el 2 de octubre del 68. Esos momentos donde la sociedad comienza a cambiar también y a arropar a las víctimas de la represión estatal, ¿es un primer paso, digamos, hacia ese cambio? Es correcto, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora fíjate, yo creo que 68 tenemos que verlo en las dos o tres caras que tiene. Una es esta experiencia de los jóvenes que también estuvo rodeada de alegría, de cantos, de música, de lectura de poesías en las guardias nocturnas, de una creatividad extraordinaria. Debo decirles que, por ejemplo, la Ciudad de México en aquel entonces tenía México con su zona conurbada escasamente 5 millones de habitantes. Hoy somos 24, 25, dependiendo de dónde se trace la raya de la zona conurbada. Hubo un momento donde nos propusimos que había que llegar a toda la población con información impresa, volantes.
y se llegaron a imprimir 3 millones diarios de volantes. Uy. Y a lo mejor no era tan difícil imprimir 3 millones a pesar de todo, pero lo difícil era repartirlo, claro. Y se repartían y la gente los leía. Y es muy impresionante porque venían las marchas y se repartían volantes y uno no recogía volantes tirados en la calle. La gente los tomaba, los leía y los guardaba. No se desechaban. Llegamos a tener manifestaciones como la del 27 de agosto, que nosotros calculamos en 1,5 millones de gentes, porque el punto de salida era Chapultepec, donde está el Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología. Estaba lleno, completamente atiborrado el Zócalo, y todavía no salían los últimos contingentes de Chapultepec. Híjole. Y todo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, llenos, en que la gente pudiera moverse. Tuvimos que empezar a sacar la gente hacia las calles aledañas. Si fuera cierto lo que calculamos, 1,5 millones de gente, pues es la mitad de la población de la Ciudad de México. Sí, un tercio, casi la mitad. Si tuviéramos una marcha de 4 o 5 millones de gente. Es impresionante la capacidad de convocatoria que tuvo el movimiento. Félix, casi se nos agota el tiempo y evidentemente pues hay que recordar también el hecho trágico de la represión que ocurrió brevemente y a 55 años de distancia. ¿Hay responsables, se conocen los autores materiales e intelectuales que cometieron este hecho represivo tan brutal? Exacto, Rubén. Esa es la otra arista del movimiento, la del duelo, la represión del gobierno operada por medio del ejército en Tlatelolco para dar había habido esa mañana una reunión con 2 representantes del presidente de la República que supuestamente llevaban instrucciones para sentar las bases para resolver el pliego petitorio. De suerte que en la tarde, cuando tuvimos el mitin de Tlatelolco, bueno, había sentimientos encontrados, pero había optimismo, porque finalmente parecían abrirse las puertas para el diálogo público que demandábamos, y lo que apareció fue el ejército. Ahí operaron 10,000 soldados, se dispararon del orden de 70,000 balas. Se trataba de que nadie saliera. El ejército montó 3 cercos alrededor nuestro. Uno alrededor nuestro del Consejo Nacional de Huelga, otro alrededor de la Plaza de las Tres Culturas y otro alrededor de toda la unidad Tlatelolco. Se trataba de que nadie escapara. Nosotros en el Comité 68 tenemos fotos de 3,000 gentes que fueron detenidas ese día, esa noche, y llevados muchos al campo militar. Bueno, no sabemos cuánta gente murió hasta la fecha. Distintos medios en el mundo hablaron de números distintos, desde 50, 300 hasta 500. Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos hablaron de 255 muertos. Han pasado 55 años y no sabemos cuántos murieron. Quien lo sabe es el ejército, porque fue el que levantó los cuerpos, levantó a los heridos y a manguerazos a presión lavó la plaza. Entonces, para quitar las huellas de sangre. El crimen permanece impune. Echeverría estuvo preso más de 2 años y medio, pero a modo hicieron una reforma del Código Penal para darle la casa por prisión, por la edad, por la salud. Era puro cuento, nunca estuvo enfermo. Pero esos fueron los argumentos. El crimen está impune al día de hoy. Hoy, en pleno 2023, el crimen espera la solución. El tema es que, de acuerdo con el derecho internacional y el derecho penal interno, es un crimen de lesa humanidad, es un crimen de Estado, y a pesar de la muerte de Echeverría, el proceso no termina, no se cancela porque hay daños. Entonces el gobierno tiene que garantizar verdad, justicia, castigo a los culpables, reparación del daño y garantía de no repetición. Nosotros estamos demandando desde hace 25 años que la Defensa Nacional presente sus archivos, sus expedientes, donde expliquen cuál fue la actuación del ejército ese día. Por cierto,
es exactamente lo mismo que están hoy pidiendo exactamente los padres de Ayotzinapa para que se pueda esclarecer la agresión contra los 43 muchachos de Ayotzinapa. En igual es muy coincidente, nosotros nos hemos opuesto a la presencia militar en las calles, lo mismo al ejército formal que a la Guardia Nacional, que no es otra cosa más que una unidad militar disfrazada, como lo fue el Batallón Olimpia, que fue quien nos atacó inicialmente, y a la larga resultó que se trataba de una unidad de élite, de alto rango de especialización en represión, perteneciente al ejército. Entonces, ahí estamos, en ese Así punto. es. Pero 68 nos deja, como bien comentaron ustedes, una gran experiencia de organización, de participación ciudadana, que hoy tiene que servirnos para enfrentar los nuevos problemas que tenemos. Hay problemas en todo. Necesitamos un nuevo modelo educativo que le dé cabida a los jóvenes. Hay este año 400,000 jóvenes se quedaron sin poder ingresar a los centros de educación superior en el país, habiéndolo solicitado, porque no hay presupuesto y no hay cupo en las universidades. Eso tiene que parar. Necesitamos un nuevo modelo de salud, un nuevo modelo agroalimentario, los servicios públicos reforzados. Tenemos que dejar de ser un país dependiente, y eso se logra solamente con un nuevo modelo educativo que no está en este momento en la mesa de los funcionarios en ninguna fase. Tenemos que trabajar en ello y aprovechar esta experiencia. Hay una vieja consigna de la gente que a mí me gusta, que dice que gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, dice la gente. Claro. Yo hoy digo, gobierne quien gobierne, solo el pueblo organizado encontrará la solución para estos grandes retos del México de hoy. Así es. Félix Hernández, una última pregunta de mi parte. Justo comentabas el tema de la impunidad. Estamos en plena impunidad 55 años después, en un gobierno en el que se supone que hay un proceso de trabajo de una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes de Estado cometidos en el marco de la Guerra Sucia, después de obviamente la masacre del 68, y también está pendiente el tema de Ayotzinapa. Ahora, con esta dinámica que trae el gobierno de López Obrador con el ejército, que parece que ahí es donde están las principales trabas para saber la verdad. ¿Usted cree que en el actual gobierno vamos a saber la verdad de qué ocurrió el 2 de octubre del 68 en la Guerra Sucia y a lo largo de toda la historia de represión gubernamental? Fíjate que en el caso de 68, creo que salvo el tema de conocer el número de muertes, sabemos lo que pasó, sabemos quién dio las órdenes y quiénes son los ejecutores. Eso es lo que se busca en el caso de Ayotzinapa, pero en 68 se conoce. Lo único que hace falta es la acción de la justicia, y eso se procesa a través de la Fiscalía General y la Suprema Corte de Justicia. A este gobierno le falta un año, y yo creo que un año es tiempo suficiente, con voluntad, para llegar al final de este proceso. La comisión de la que tú hablas tiene un horizonte muy, o sea, abarca muchos casos en los cuales no hay el nivel de documentación y de información que hay respecto de 68. Entonces, hay un problema con ellos. Nunca han expresado una estrategia general sobre esto. La comisión de Ayotzinapa es una comisión aparte, y ahí está el informe de el subsecretario Alejandro Encinas. Hay que leerlo, pero nos lleva lo mismo, a que la información está en manos del ejército. Pero yo digo, para los dos casos, un año es tiempo suficiente.